Estábamos hablando de sigma delta. Hola. Y voy a hablar de lo que vimos la clase pasada para ponernos un poco en onda. Entonces vimos que el teorema del muestreo nos pone una restricción sobre la frecuencia que podemos reconstruir después de un muestreo. Y por lo tanto necesitamos un filtro anti-alias para evitar exceder ese límite de frecuencia. Entonces vimos que si muestreamos a tasa mucho más alta que en Nyquist, el filtro anti-alias, el diseño del filtro anti-alias es más fácil. Entonces ahí ya ganamos con algo. Ya tenemos una ventaja clara de muestrear más rápidamente. Aparte de eso, vimos que, bueno, hay un tema con el ruido de cuantización. Y el ruido de cuantización se distribuye uniformemente, esto lo vimos muchas clases atrás, entre cero y Nyquist. Ahí estamos con una potencia, una distribución uniforme de potencia. Y si nosotros filtramos, usamos un buen filtro anti-alias, podemos eliminar una buena parte del ruido de cuantización. Entonces, y esto es en el fondo promediar. Esto es, si uno quiere entenderlo de una forma intuitiva, una forma de verlo es promediar. O sea, yo tomo hartas muestras, por ejemplo, de una señal que va cambiando lentamente. Entonces tomo esta muestra, tomo esta muestra, tomo esta. Y si promedio estas, tengo un promedio. Y si estoy muestreando más rápido que Nyquist, entonces yo puedo llevar estas cuatro muestras a una sola muestra y luego estas otras cuatro a una sola y puedo reconstruir la señal con mucho menos ruido de cuantización. En el fondo, cada vez que agrego una muestra o multiplico por dos las muestras, en el fondo estoy aumentando la resolución en un bit, ¿cierto? Porque, o algo así. Eso es intuitivo, ¿ah? Es muy intuitivo. Si yo tengo muestras que son enteros, y tengo el promedio entre 3 y 4 y me da 3,5. Entonces ya gané una resolución de 0,5. Antes mi resolución daba hasta 3 o hasta 4, ahora me da hasta 0,5. Obviamente esto funciona si es que la señal se está moviendo lo suficiente. Si tengo una señal quieta y está pegada en 4, da lo mismo cuántas muestras promedio en 4, ¿cierto? Voy a tener 4. Entonces, como que necesito que la señal se esté moviendo algo. Y ese movimiento de la señal puede ser por la misma señal o puede ser por ruido también. Puede haber ruido que me ayude a que mi señal sea suficientemente activa. Entonces vimos que podemos hacer este filtro digital pasa abajo, que es esencialmente lo que les decía recién, un promedio. Y con eso ganamos y podemos hacer una mayor resolución. Sin embargo, no lo es todo. Y aquí viene la parte clave del sigma delta. Y es que este ruido de cuantización que distribuye uniformemente entre cero y fs medios, yo lo puedo pasar por una función de transferencia que sea distinta de la función de transferencia de la señal a través de realimentación. Y eso hace que el ruido quede conformado, tenga una forma en el espectro distinta a esta distribución uniforme, que se concentre en la alta frecuencia, lo cual no es terrible porque yo puedo pasarlo por un filtro pasa abajo, tengo que usar un filtro pasa abajo igual. Entonces, de esa forma logro que el ruido en baja frecuencia disminuya considerablemente y al bajar el ruido, que estamos hablando de cuantización en baja frecuencia, en la práctica eso es lo mismo que decir que estoy aumentando la resolución. Este es el esquema general de un sigma delta. Digo general porque puede haber otras variantes. Por ejemplo, este es un sigma delta de primer orden, lo que se llama de primer orden, porque esta función es de primer orden. Pero podríamos tener de orden mayor. Y hay varias formas de hacer de orden mayor, no necesariamente con una función de orden mayor, sino que podemos hacer sigma delta anidado. Entonces, al final, esto es una variante, la más simple, de un sigma delta. ¿Qué considera esto? Bueno, que tengo mi señal de entrada, tengo algo que resta en analógico, tengo una señal A de Z,
Entonces esta ya viene muestreada, como que ya está muestreada. Luego tengo A de Z, que es algún tipo de filtro de tiempo discreto, ¿cierto? Z, tiempo discreto, pero es analógico. Luego aquí tengo mi cuantizador, y mi cuantizador, de aquí hacia allá es digital. Mi cuantizador introduce ruido de cuantización, que es E de Z, y eso sale. Y yo puedo realimentar esto, tomar la salida, devolverla aquí, restarla. Cada vez que hago esto, si yo tengo ganancia, yo puedo reducir el error. Entonces, realimentando, reduzco el error. Pero eso no es la forma de analizar normalmente un sigma delta. Y reducir el error significa que mi salida es igual a la entrada. Y cuando hago eso, necesito una ADZ que sea lo suficientemente grande en DC. Entonces, mi señal queda multiplicada esencialmente por uno, mientras que el ruido de cuantización o cualquier otra cosa que venga pasado este bloque queda multiplicada por uno partido por A, esencialmente. Y eso es muy pequeño, por lo tanto, reducimos el ruido de cuantización. Y aprendimos que usando esta idea de que la señal y el ruido de cuantización pasen por funciones de transferencia distintas, descubrimos cómo esta conformación de ruido y descubrimos cómo es, hola, estamos hablando de lo que vimos la clase pasada, y descubrimos que el ruido de cuantización, que antes estaba distribuido uniformemente, queda multiplicado por algo que lleva un factor ahí. O sea, m es la razón de sobremuestreo, y si sobremuestreamos, reducimos mucho el ruido de cuantización. Entonces llegamos a esta nueva ecuación de ruido de cuantización que se parece a la que habíamos visto antes y a la SQNR. Es súper parecida, pero tiene un efecto extra del sigma delta. Entonces cada 2 por en M produce un 8 por en la mejora de la SQNR, que es equivalente a 1.5 bits en cada 2 por. Y eso es muy bueno. Vimos un ejemplo y vimos que ya es factible llegar a resoluciones de muy altas a partir de un cuantizador de baja resolución. Entonces, en el fondo, yo aquí puedo poner un cuantizador de baja resolución. En el límite puedo poner un cuantizador de un bit, que es un comparador. Y si tengo un DAC lo suficientemente bueno, eventualmente puedo llegar a un conversor análogo digital usando un puro comparador que tiene súper alta resolución. El error del DAC vimos que no puede ser distinguido de la señal, aparece aquí, al lado de la señal, se multiplica por el mismo factor. Entonces yo quiero que el DAC sea muy bueno. Si el DAC es malo, mi loop no va a funcionar muy bien. ¿Quiénes tomaron control automático? Sí. ¿Se acuerdan que en el curso de control, no sé si el profesor lo ha dicho, pero a mí me lo enseñó el profesor con quien yo tomé el curso y aprendí mucho. Lo tomé con Matías Negrete. Sale. Ya no me la creyeron. Lo tomé con Andrés de Salaga. Y, y fue una frase que él dijo alguna vez que yo siempre aplico en este caso, que es controlarás tan bien como puedas medir. ¿Le suena o no? O sea, si uno mide mal, uno no puede controlar bien. Si yo estoy midiendo algo y mido algo que está corrido, no puedo controlar mejor que el error de la medición. Entonces, de alguna forma, si esto lo veo como un sistema de control, donde quiero que la diferencia entre mi salida y mi entrada sea cero, entonces yo no voy a poder controlar esa diferencia a un valor pequeño si es que la medición que estoy haciendo de la salida, que en este caso la hago con un DAC, no es tan buena. Entonces, esa es como una clave, ¿ah? Una clave para entender por qué el DAC tiene que ser tan bueno. ¿Qué soluciones hay? Y vimos que hay varias soluciones, pero la solución como más elegante, diría yo, y muy empleada, es usar un DAC de un bit.
porque un DAC de un bit no puede ser no lineal. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, mezcla independiente de los datos. Este es un ejemplo del 89, donde tenemos Dynamic Element Matching. Ajá, esto es lo que se llama DEM, que tiene que ver con que yo tengo un DAC formado por muchos elementos, todos unitarios, todos iguales, y yo puedo ir mezclando estos elementos, haciendo que a veces sea este, otras veces sea este, el menos significativo. En el fondo hago como una especie de cuando uno mezcla las cartas, como un mezclado así. Entonces, lo que tengo, si mi entrada es constante, mi salida va a ser una cosa que va a ir variando, porque estos elementos son distintos. Pero el promedio de esto es mejor de lo que sería si yo utilizo un dato, uno de estos elementos todo el rato para el bit menos significativo y luego uno para el bit más significativo, etcétera. Porque, bueno, para el bit más significativo no sirve, pero bueno, ustedes entienden lo que quiero decir. La misma mitad de esto para el bit más significativo, etcétera. Entonces, con eso yo logro que la DNL de este DAC sea mucho mejor. Y esto corresponde a este algoritmo. Después tenemos esta misma cosa, este es el ejemplo. Si aquí, por ejemplo, yo pongo el elemento 1 y el elemento 1 tiene un error de menos 1%, y luego cuando quiero sacar un 3 pongo el elemento 1 y el 2, y en total estos dos tienen un error del 2%, y luego cuando quiero sacar otro dato tengo otro error distinto. Si es que yo mezclo, voy mezclando y a veces en vez del 1 pongo el 1, el 3, el 2, todos estos elementos son iguales, el error va a ser mucho mayor, el error individual de cada uno de estos puede llegar a ser mucho mayor, pero el promedio del error es mucho más pequeño. Entonces esto tiene un efecto de noise shaper del DAC mismo y por lo tanto tenemos un DAC con menos error. También tenemos otro concepto que está aquí, mezcla dependiente de los datos, que tiene que ver con lo siguiente, elegir los elementos de manera, los elementos individuales de este DAC. Recuerden, estamos tratando de hacer un buen DAC, porque el error del DAC no se puede distinguir de la señal, entonces queremos hacer un buen DAC. Entonces una opción es elegir los elementos individuales del DAC, que son todos iguales, de manera que cada uno se ha usado en promedio el mismo número de veces. Entonces, dependiendo de qué datos de entrada tengo, a veces voy a usar más veces este, otras veces voy a usar más veces otro, y esta mezcla dependiente de los datos pasa por este algoritmo que dice, este elemento lo voy a usar más o menos la misma cantidad de veces que este elemento y que este elemento. Entonces voy intercambiándolo para que cada uno sea usado más o menos las mismas veces. Los errores del DAC se suman y se anulan eventualmente, y los errores son empujados a alta frecuencia. Entonces lo que estamos haciendo realmente es como una especie de noise shaping del DAC. O sea, estamos en esta operación, si se fijan, este es un caso distinto, mezcla independiente los datos, que hay una secuencia pseudo aleatoria aquí de conexión de las diferentes fuentes individuales que componen el DAC. Aquí tenemos que yo veo un error que es de alta frecuencia, pero el promedio de esto es mucho menor que el promedio de error en cada uno de estos pasos. Por lo tanto, es como que hubiera movido el error del DAC a una especie de ruido de alta frecuencia. Todo esto está respaldado por matemática, que no la vamos a ver en este curso. Aquí hay, aquí hay resultados, estos son resultados del DEM, Dynamic Element Matching. Este es un tema que Enrique Álvarez, varios de ustedes lo conocen, cuando se fue al doctorado, como está haciendo doctorado con Galton en San Diego, y Galton es como el inventor del DEM, lo, lo ha aprendido con mucho, mucho detalle, y él dice, oye, eso es algo súper, súper importante. Deberías verlo con más matemática en tu curso. Bueno, cuando tenga tiempo de armar de nuevo el curso, le voy a meter más matemática, pero es un tema que está súper, es súper matemático. O sea, y lo que él me dice, yo converso con él de repente, lo que él me dice es que al final, y eso es algo que me gustaría lograr aquí en Chile, el diseñar un circuito no es un tema. El diseñar un amplificador que tenga una cierta ganancia, que tenga un cierto ancho de banda, que tenga un cierto ruido,
que tenga un cierto emparejamiento y usarlo en un circuito más complicado no es un problema. El problema es hacer un circuito complicado que use ese amplificador y que tenga la matemática, por ejemplo, dada por la parte digital, que permita mejorar el desempeño. Entonces, al final, un circuito es una implementación que lleva, por ejemplo, un algoritmo matemático que mejora alguna característica. Aquí vemos em, ¿qué será esto? Ah, esta es la magnitud del espectro. Para un sigma delta de tercer orden, ¿qué significará eso? ¿Qué es de tercer orden? Ah, ya habíamos hablado de que el integrador que estábamos usando aquí era de primer orden. Íbamos a usar un ADZ de primer orden. Entonces, este es un ejemplo básico. Pero aquí muestran uno de tercer orden con un cuantizador de 3 bits usando un DAC ideal. Y eso es lo que yo quiero ver. Luego un DAC con mismatch. Y si se fijan, el DAC con mismatch produce un montón de problemas a baja frecuencia que hacen que yo pierda esta característica de filtrado o de noise shaping. Esto es como el noise shaping que yo quiero ver, ¿cierto? Este es el ruido de cuantización al final. Entonces yo quiero ver algo así. Y aquí veo que el noise shaping se me va al suelo o se me echa a perder mucho porque a baja frecuencia aparecen un montón de errores debido al DAC. Luego tenemos este DAC con DEM aleatoria y aquí tenemos un DEM, Dynamic Element Matching, pero usando una mezcla dependiente de los datos y gracias a eso esto se parece más a esto. O sea, logramos el objetivo, hacer un buen DAC. Ok, vamos a ver el DAC de un bit, que esta es la solución. Un DAC de un bit, y esto es ridículo cuando uno lo lee así, pero es verdad, tiene únicamente dos niveles de salida, 0 o 1, ¿cierto? O sea, el correspondiente al 0, correspondiente al 1. Entonces un DAC de un bit va a ser lineal, porque no hay forma de que esto sea no lineal. Esto es lineal. Ya, ok, puede tener un error de ganancia, puede tener un error de offset, pero es lineal. Entonces estos dos niveles pueden ser imprecisos, van a afectar la ganancia y el desnivel, pero lo cual puede ser tolerable en muchas aplicaciones. Por lo tanto, yo puedo llegar a algo que tiene un DAC de un bit y que funciona a muy alto desempeño. Entonces, este es como el modulador, el mismo que estábamos mirando antes, de primer orden, que tiene aquí un integrador de tiempo discreto, pero es analógico, ¿cierto? Esto es analógico de tiempo discreto. Esto es de primer orden, tiene un solo Z. Y tenemos un comparador. Y este comparador es nuestro ADC de un bit. Entonces, la salida es un código de un bit, 1, 0, 0, 1, cualquier secuencia. Y esa secuencia contiene información de alta resolución de lo que es mi entrada. Qué divertido. ¿Han visto algún ejemplo parecido en alguna aplicación de ingeniería eléctrica súper común donde tienen un bit y ese bit codifica señales de mayor resolución? ¡Décima! Efectivamente, PWM. Esto es lo mismo que PWM. Y de hecho, la salida de este cuantizador, de este modulador con cuantizador de un bit, es la PWM de la entrada. Es notable. Entonces la SQNR esperada, usando B igual 1, si es que lo hacemos, llegamos a este valor, menos 3,4 decibeles, más 30 logaritmo en base 10 de m. Entonces ahí tenemos nuestro factor de sobremuestreo y con un bit, con un solo bit, si que metemos el solo bit aquí, usando m igual 128, o sea, muestramos 128 veces más rápido de lo que corresponde, llegamos a una SQNR de 60 decibeles. ¿A cuántos bits corresponde una SQNR de 60 decibeles? Más o menos. Más o menos. A ver, un bit, eh,
60 decibeles es como ¿cuántos por? ¿Ah? 20 decibeles 10 por, 40 decibeles 100 por, 60 decibeles 1000 por. 1000 por es como que mi LSB sea 1000 veces más chico que mi rango completo. Por lo tanto, estamos hablando de que 60 decibeles equivale más o menos, sin haber aplicado la fórmula, sin haber aplicado esta fórmula de SQNR que aprendimos antes. em, ¿Cuál es la fórmula? Esta es la fórmula que habíamos aprendido. Sin aplicar esa fórmula, yo sé que 60 decibeles 1000 por más o menos, y 1000 por es como 10 bits. Si aplico la fórmula, llego a que es cercano a 10 bits. Entonces, es notable porque yo puedo llegar a 10 bits de resolución usando un comparador, un puro bit. ¿Cómo sería el modulador? Vamos a la implementación. Y esto se ha hecho aquí en este curso. Hay alumnos que han hecho moduladores sigma delta y hay alumnos que han implementado moduladores sigma delta en chip y han funcionado. Entonces, ¿cómo sería el modulador sigma delta? Es este circuito. Uf, es un poco complicado de entender, pero este es el típico. Entonces vemos aquí, este es conocido, ¿no? Este lo hemos visto un montón de veces. Esto aquí lo hemos visto N veces. Siempre volvemos al mismo circuito y sabemos que hay varias formas de hacerlo. Algunos lo han hecho en algunas tareas, algunos probablemente lo van a hacer como parte del proyecto. Y este es el típico track and hold o es parecido, ¿cierto? A un track and hold, pero, pero tiene una diferencia. Esto es como un track and hold activo, pero tiene una diferencia importante que yo estoy viendo aquí. ¿Ahí la ve? Pregunta, ¿quién descarga C2? ¿Quién descarga C2? O más bien, ¿alguien descarga C2? Parece que no, ¿ah? Ah, bueno, entonces si C2 nunca se descarga, entonces tenemos un integrador, ¿o no? Ah, este es el obvio, pues, este es el integrador que estamos mirando aquí. Entonces esto integra carga y me integra la carga de la entrada. Ah, aquí está mi entrada, pero a veces yo le, yo le conecto esta referencia. ¿Qué será esto que está acá? Es como un multiplexor que a veces le conecta la referencia de manera directa y a veces le conecta la referencia de manera invertida según cuánto vale la salida. ¿Qué será? Es un DAC. Eso es un DAC. Exactamente, este es el DAC. Uy, entonces, este bloque que tiene realimentación, ¿dónde está la realimentación? Aquí está, po. Este B se mete ahí. Entonces ahí está la realimentación. Qué divertido. Entonces este circuito, y no podemos mirar, mala cosa, lo perdimos. Ah, lo perdimos. Bueno, esa realimentación que vimos es simplemente este circuito. Esto es todo el modulador sigma delta. Esto no es tan bueno en términos de SQNR, pero es suficiente para algunas aplicaciones, típico voltímetro digital. Esta es la respuesta simulada y aquí vemos lo que decía Jorge, ¿cierto? ¿Lo ven o no? Ahí está la PWM, ¿cierto? Entonces, si yo le meto una sinusoidal de entrada, la salida es esta cosa. Y esta cosa, que es una PWM, si yo la filtro digitalmente, debería ser capaz de reconstruir mi sinusoidal de entrada. Miremos el espectro. Entonces aquí está mi entrada, esta es la frecuencia normalizada, F partido por Fs. Mm, ok. ¿Y dónde estaría Nyquist entonces? ¿Cuál es Nyquist aquí? Nyquist es cuando esto vale ¿cuánto?
No, pero está al revés. Está Fs abajo. 0,5, ¿cierto? 0,1, 0,2, 0,9. Ah, este es Nyquist. Aquí está Nyquist. Ah, perfecto. Y si yo miro el espectro, veo que el ruido, a diferencia de ser planito, como lo habíamos visto en las primeras láminas del curso, el ruido de cuantización, vemos que el ruido de cuantización tiene esta forma. Hemos visto esto en algún momento, ¿no? En estas láminas. Ajá, ahí está, eso es noise shaping o conformación de ruido. Entonces parece que hubiera algo de conformación de ruido, pero la SQNR de 55 decibeles que uno obtiene es más baja que los 60 decibeles que podríamos esperar. No llegamos a lo que queremos ver. Entonces, aquí hay otro gráfico que muestra la dependencia de la amplitud y la frecuencia. Entonces, a diferentes amplitudes y frecuencias, yo tengo diferentes valores de SQNR. O sea, dependiendo de la amplitud y de la frecuencia de mi señal de entrada, si yo la voy moviendo así o la voy moviendo así, obtengo diferentes valores de SQNR que más o menos siguen una línea teórica de esta forma, pero una dependencia un poco errática. Hay cosas raras ahí. Entonces vemos que parece que hay una no linealidad aquí, ¿cierto? Porque si yo cambio la amplitud, cambia mi SQNR, no como lo esperamos. Entonces hay una no linealidad. Entonces parece que este modelo lineal que nosotros estamos aprendiendo no predice adecuadamente este comportamiento. Y el problema, después de mucho estudio, eh, se han dado cuenta de que la secuencia del error de cuantización no es lo suficientemente aleatoria. Habíamos visto eso alguna vez, ¿o no? Queríamos que la secuencia del error de cuantización que fuera suficientemente activa. Entonces, el equivalente aquí es que fuera suficientemente aleatoria. Y parece que eso no es así y por lo tanto se producen algunos errores. Este es el error de cuantización de un modulador de primer orden. Si es que uno hace la cuantización, uno llega a esta secuencia, luego a esta secuencia le aplico un filtro digital y luego la salida de ese filtro digital se la resto a la entrada, el error de cuantización tiene esta forma, que es una función determinística, pero es complicada. Entonces, eh, es como difícil el análisis, parece, ¿no? Como complicado. Otro tema, la ganancia de cuantización. Otro problema debido a que la ganancia del cuantizador de un bit no necesariamente está bien definida. Nosotros asumimos que vale uno, pero es un comparador al final. ¿Estará bien definida? ¿Qué pasa si es que tengo offset? ¿Qué pasa si es que el DAC, si es que los rieles del DAC, no sé, si es que el DAC tiene algún problema y los rieles no son los mismos que estoy mirando en la salida del cuantizador? Entonces la ganancia real del cuantizador puede ser obtenida a partir de simulaciones y luego reemplazar el modelo lineal y eso permite obtener una mejor concordancia, realizar análisis de estabilidad. Recuerden que esto es un loop de realimentación, por lo tanto puede haber problemas de estabilidad usando lugar geométrico de las raíces y hay referencias para todo. Tonos, uff, este es un tema complicadito. Dado que el error de cuantización tiene cierta correlación con la entrada, o sea, imagínense que yo tengo mi entrada y tengo mi salida. Este en realidad es el error de cuantización de la salida digitalizada y luego filtrada. Entonces hay un error en la cuantización y ese error tiene un ruido. Y tal vez ese ruido me produce tonos en la salida. Porque este ruido en realidad es lo que está sumado a mi salida. Yo voy a ver algo así, que es muy chico, pero algo de eso hay. Entonces tal vez ahí aparecen tonos. Y lo que vamos a mirar ahora son esos tonos. Algunos de los cuales caen en la banda de la señal. Entonces el modelo lineal no es capaz de predecir estos tonos. Es difícil predecir el comportamiento de estos tonos para entrada arbitraria con un modelo no lineal, incluso con un modelo no lineal. Hay resultados analíticos y aquí hay algunos resultados. Em, de hecho, los, las empresas que diseñan conversores
de datos, conversores sigma delta, por ejemplo, de muchos bits, de 16, de 20 bits, de 24 bits, ¿cómo analizan esto? Porque, pucha, un instrumento de 24 bits no es fácil de obtener, ¿cierto? O sea, si uno quiere hacer un instrumento, si uno quiere hacer un conversor, tiene que usar un instrumento al menos tan bueno como el conversor para poder probarlo. Entonces, es súper difícil. Y lo que hacen muchas veces, suena un poco curioso, pero es verdad, es meterle una entrada de audio, escuchar la salida y poner a un experto en música que diga si hay tonos raros o no. Entonces hay un músico ahí que sabe mucho de música y puede escuchar los tonos que un instrumento es incapaz de mirar. Entonces a ese nivel se llega. Y bueno, si la salida está a muy alta frecuencia y no la podemos escuchar, la bajamos en frecuencia, da lo mismo, pero al final el oído parece ser un muy buen instrumento para detectar tonos espurios y decir esto es una sinusoide perfecta o esto no es una sinusoide. Aquí hay, yo escucho un tono, yo escucho una distorsión no lineal. Bueno, vamos a hacer un análisis sencillo, entre comillas sencillo, que es para el caso de una entrada DC. Y vamos a asumir que este es el peor caso posible, porque si ocurre un error en la entrada DC, ese error seguramente va a ocurrir en entradas que no son DC. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a meter una entrada que está justo en la mitad, xn igual 0. Esa es mi entrada. Entrada justo en la mitad de la FSR. Entonces nosotros miramos, hace un rato atrás, que mi salida es una especie de PWM. ¿Qué pasa si mi entrada está justo ahí? ¿Cómo va a ser mi salida? ¿Cómo esperan ustedes que sea la salida? Ojo, la salida es uno y 0 de alguna forma, y que si yo promedio esos 1 y 0, debería darme mi entrada, que es 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser la salida? ¿Cómo es la secuencia en la salida? 1 0 1 0 1 0 1 0, ¿cierto? Y yo promedio eso, llego justo a la mitad de la FSR. Entonces, uno le mete una entrada de C igual 0, y la secuencia de salida va a ser puro 1 y 0 alternado. Entonces hay un tono único a FS medio, no hay componente de baja frecuencia. ¿Qué pasa si ahora le meto una entrada que está un milésimo de la FSR, por ejemplo? eh, Corría un poquito, un delta medio, corría hacia arriba. Entonces, si yo miro esta secuencia, ah, y el promedio de la secuencia debería darme la entrada. Entonces yo esperaría que esta secuencia tenga dos unos seguidos cada 1000 periodos para que el promedio de esto sea mi entrada. Wow. Entonces voy a tener 1 0 1 0 1 0 y cada 1000 1 0 1 0 voy a tener dos unos seguidos. Y después 1 0 1 0 1 0. Entonces, eh, solo una de cada 1000 salidas va a ser distinta y va a haber dos unos seguidos. Entonces la salida tiene un periodo, si uno mira esta salida digital discreta, un bit, va a tener un periodo de 1000t. Y ese periodo de 1000t es un periodo bajo. Por lo tanto, yo voy a ver algo en mi espectro, en alguna parte. Entonces, para una entrada DC, este es el caso que está analizado, la salida del modulador está compuesta por tonos discretos que se llaman tonos inactivos o idle tones, y esta es la palabra que vamos a usar, idle tones, con potencia y frecuencia dadas por estas fórmulas de aquí, donde K es un índice, K igual índice del idle tone o del tono inactivo. Entonces nosotros reemplazamos K igual 1 y nos da un tono inactivo que tiene esta salida y tiene esta frecuencia. Y reemplazamos K igual 2 y tenemos otra salida y otra frecuencia, donde K es un entero y R, ¿dónde está R? No veo R. ¿Dónde está R? ¿Tiene R o no? Tal vez no estamos buscando R, estamos buscando esto. Ah, eso, ya, perfecto, ya. Ok, entonces eso es un operador.
¿Le suena el término operador? Entonces el operador que tiene esto mayor menor representa la parte fraccionaria de R, o sea, es el resultado de la operación R módulo 1. Entonces esa es la parte fraccionaria. Los tonos más fuertes ocurren para K pequeño debido a dependencia recíproca. Claro, aquí. Y el gráfico de la lámina siguiente, este es un gráfico muy extraño, muy raro, muestra el error cuadrático medio total debido a los tonos inactivos dentro de la banda en función de la entrada de C. Dije que era un gráfico raro, ¿cierto? Es un gráfico muy raro. Entonces, para leer esto es súper difícil, porque lo que está aquí en la entrada es, es la entrada de C. O sea, esto de aquí no es la frecuencia, es la entrada. ¿Ah? O sea, es un gráfico súper raro. Y aquí arriba tenemos frecuencia FK partido por F. Entonces vemos una cuestión realmente rara y tal vez, si es que yo estoy sobremuestreando, entonces me interesan estas frecuencias de aquí. Entonces son estos los tonos más malos, estos de aquí. Y vemos que efectivamente esos tonos corresponden a los tonos donde está el MSE más alto. ¿Qué será el MSE? Mean Square Error. ¿De acuerdo? Oye, qué loco esto, o sea, un gráfico realmente extraño. Imagínense, estos triángulos que salen aquí es de esta operación módulo. En el fondo, aquí hay un triángulo, aquí hay medio triángulo, un triángulo, em, dos triángulos, eh, etcétera. Uno tiene que tratar de achuntarle justo al número de triángulos. ¿Se fijan? A ver, vamos a verlo con un poco más de detalle. Medio de triángulo. Y ahí va a estar mi error. Eso es para k igual 1. Después, un triángulo. Tengo dos segmentos. Luego, para tres segmentos, ¿cómo tengo tres segmentos? Uno, dos, tres segmentos. Y tres segmentos me van a provocar errores ahí. Después, cuatro segmentos. ¿Dónde hay cuatro segmentos? Uno, dos, tres, cuatro. Faltó el cuarto ahí, pero... Después, cinco segmentos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco segmentos. Entonces uno junta segmentos y donde esos segmentos caen en mi banda de frecuencia, ahí es donde aparecen los mayores errores. Y eso se puede sacar de esta fórmula. Es raro, esta es de las cosas más raras que hay en este curso, sin duda. Yo les dije que matemáticamente estos conversores son complicados. O sea, analizar una secuencia de 1 y 0 y ver dónde caen las frecuencias de interés o las frecuencias que me molestan más, no es trivial, no es trivial. Consideraciones respecto de estos idle tones o tonos inactivos. Los tonos inactivos son famosos por provocar problemas en aplicaciones de audio. El oído humano puede detectar tonos que están 20 decibeles por debajo del piso de ruido. Eso sí que es increíble. Entonces ahí contratan a un buen músico que puede detectar estos tonos inactivos. Si los tonos inactivos son un problema, hay opciones. Mejorar la tasa sobre muestreo, cuantizador y DAC multibit. Claro que ahí el DAC tiene que ser súper bueno. Usar Dieter. Dieter tiene que ver con una especie de ruido eh, puesto a propósito. Entonces, superponemos una señal pseudo aleatoria, que es nuestra señal ruidosa a propósito, en la entrada del cuantizador y con eso hacemos más blanco el ruido de cuantización. Ah, verdad, pues eso tiene que ver con lo que les mencionaba antes, de que si yo tengo una entrada que está justo en el valor correcto, me va a dar ese valor todo el rato y no va a cambiar en nada. Y si no cambia en nada, entonces yo no voy a poder obtener un dato de mayor resolución, aunque mi valor, a ver, voy a tratar de explicarlo de alguna forma. Supongamos que mi entrada es de C y está pegadita, pero pegadita aquí a uno de los valores de, de cuantización. Yo siempre voy a obtener esto, nunca voy a poder detectar algo intermedio. En cambio, si le meto ruido a mi señal, ese ruido a veces va a hacer que mi entrada sea 1 y otras veces 0. Y si promedio estos
unos y ceros suficientes veces, voy a llegar al valor correcto. Entonces, este jitter, que lo acabo de explicar intuitivamente, en términos matemáticos hace más blanco el ruido de cuantización. Otra alternativa es sobrediseñar, haciendo que el ruido de cuantización sea menor que el ruido electrónico de los integradores. O sea, en el fondo hacer integradores malos, hacer que el integrador sea ruidoso a propósito. O sea, hacer que estos capacitores sean chicos, para que esta cuestión sea ruidosa. Y si es ruidoso, si hago que el integrador sea especialmente ruidoso, eso ayuda a hacer más aleatoria la secuencia del ruido de cuantización. En el fondo es como meterle el jitter incorporado en el integrador ruidoso. Y otra opción, que la vamos a empezar a mirar, es moduladores de orden mayor. Entonces, en vez de usar un modulador de primer orden, que es lo que hemos visto hasta ahora, usar moduladores de orden mayor. Entonces, la motivación, todo esto para reducir los idle tones. La motivación es que una mayor SQNR para una tasa sobre muestreo dada con un desempeño de tonos inactivos mejorado. Es un beneficio colateral. Entonces, esa es la primera motivación. Vamos a lograr una mejor SQNR. Si yo hago una modulación de orden mayor, a ver, nosotros habíamos dicho que el espectro del ruido FS, hasta Nyquist, ¿cierto? El espectro del ruido era más o menos uniforme. Y si nosotros hacíamos un cuantizador de primer orden, llegábamos a algo así. Si hacemos un cuantizador de segundo orden, tal vez mejoramos la SQNR, entonces tal vez vamos a llegar a algo así. Y el tercer orden tal vez es así, no sabemos. Pero esa es la intuición. Esto es lo que nos dice la intuición. Entonces hay algunas arquitecturas comunes. Una opción es usar un lazo de cuantización simple como el que ya hemos visto hasta ahora, pero usando ahí, en vez de un integrador, un doble integrador o un triple integrador. Filtro del integrador, ese filtro es el integrador. Y otra opción es usar varios lazos anidados, entonces hay varias formas de hacerlo. Esta es la idea entonces, conformación de ruidos moduladores de orden mayor. La función de transferencia de ruido de orden L, ya la vamos a calcular, es la misma función de transferencia de ruido de orden 1, pero elevada a L. En el fondo tenemos LZ. Con L igual 1, que es el que hemos visto hasta ahora, este es el ruido que nos queda. Con L igual 2, nos queda un ruido de cuantización más chiquitito. Con L igual 3, nos queda un ruido de cuantización. Entonces podemos lograr un ruido de cuantización pequeño si es que hacemos un modulador de orden mayor. Oye, ¿qué pasa cuando uno hace un sistema de control con orden mayor? ¿Qué significa orden mayor en un sistema de control? Más polos. ¿Qué pasa si tengo muchos polos en un sistema de control? La estabilidad es un tremendo problema, ¿cierto? Entonces va por ahí el problema aquí. Ya lo podemos intuir, no hemos visto nada todavía, no hemos visto la materia, pero ya empezamos a intuir que si es que hacemos un modulador de orden mayor, probablemente vamos a tener problemas de estabilidad. O sea, ese va a ser un... Y cuando ustedes vean este tipo de cosas, sean críticos, sean siempre críticos de lo que miran. Y si alguien trata de convencerlos de que hacer un modulador de orden mayor es buena idea, tal vez se pueda hacer. Pero al tiro digan, oye, pero ¿esto va a ser estable? No sé si va a ser, no tengo idea, porque es como tratar de controlar un lazo con más polos. Es más difícil de controlar, claramente. Entonces, ¿cómo es el ruido de cuantización en la banda? Vamos a calcular estas funciones. Nosotros ya habíamos calculado esta de acá, la clase pasada. Ahora vamos a calcular esta. Entonces, la potencia del ruido de cuantización es la misma ecuación que teníamos antes, pero tenemos ahí el orden. L es el orden del cuantizador. Y si vamos sobre la matemática, llegamos a la misma expresión que antes, pero antes teníamos un 3 aquí. O
¿se acuerdan? Teníamos LM igual 3 y ahora aparece en realidad un 2L más 1, es el caso más general. Entonces M igual, este exponente de M era 3 para el caso de un cuantizador de primer orden y es otra cosa, 2L más 1 para el caso de un cuantizador de orden arbitrario. Entonces cada vez que duplicamos M, obtenemos un aumento de la SQNR de 6L más 3 decibeles. Antes decíamos que eran 9 decibeles. O equivalentemente L más 0,5 bits. O sea, el doble de M nos da L más 0,5 bits. O sea, si L fuera 3, por ejemplo, sacamos 3 bits y medio extra cada vez que duplicamos. Oye, pero es impresionante. Cada vez que duplicamos M. Impresionante. Esta es la típica imagen que muestra esto mismo. OSR, Oversampling Ratio, que es M. Por ejemplo, si yo muestreo 64 veces más rápido de lo que debería muestrear y uso un cuantizador, perdón, uso un modulador de primer orden, llego a esos bits. O sea, puedo llegar a 9 bits con un cuantizador de un puro bit. Así que uso un OSR de 64. Si aumento a 2 el orden para la misma tasa de sobremuestreo, puedo llegar a 13 bits. Es impresionante. Oye, ¿y qué significa aumentar de L igual 1 a L igual 2? ¿Significa tener más bits en el cuantizador? No, aquí estamos hablando de un cuantizador de un solo bit. ¿Qué significa? Tiene que ver con el integrador, ¿cierto? Hacer un integrador de mayor orden, nomás integrar e integrar de nuevo. Entonces, ¿cómo hacemos este modulador de segundo orden? Hay varias formas. Una de ellas es comenzar con un modulador de primer orden y reemplazar el cuantizador por otro lazo de primer orden. Entonces, este de afuera es mi modulador de primer orden, es lo que tendría normalmente. Y aquí, lo que está en línea punteada es lo que normalmente sería mi comparador. Y yo reemplazo el comparador por otro sigma delta. Entonces, esa es la forma típica. Otra idea, otra estructura más general es tener dos integradores. Y digo más general porque uno podría tener dos integradores y luego realimentar acá. Pero si queremos hacerlo más general todavía, podemos realimentar acá también. Podemos realimentar en dos partes distintas. Entonces, este es el caso más general. Y esta estructura más general me da aquí hx. ¿Qué era hx? La función de transferencia de, ¿no se acuerdan? La señal. Y he es la función de transferencia del ruido. Y d es un denominador. Y ese d es esta expresión de acá. Y yo quiero que esto sea 1. Para que hx sea 1, entonces quiero que a1 por a2 sea 1 también. Entonces una opción es hacer a1, a2 igual 1, b2 igual 2, por ejemplo, o a1 igual 0,5, a2 igual 2, con eso tengo a1, a2 igual 1 y b igual 1, etcétera. Hay diferentes opciones. Aquí hay un ejemplo que no cumple ninguna de las dos opciones anteriores. A1 0,5, a2 0,5, entonces voy a tener aquí una atenuación, pero yo después puedo compensar esa atenuación. Considerando que luego del integrador viene un cuantizador de un bit, A2 puede ser escalado para reducir los requerimientos de excursión en el segundo integrador. Y esa es una idea entonces. Si quiero evitar que el segundo integrador se vaya a los extremos, ¿cómo lo hace uno con un controlador cuando tiene un control automático? Se usa algo para evitar que el integrador se anti-wind up. Bueno, aquí para evitar eso, en vez de usar anti-wind up, le damos menos ganancia nomás. Hacemos que sea más chica la entrada. Esa es una idea. Ya, oye, seguimos la próxima clase. Esto aquí muestra con integrador de... Y esta es la densidad de la salida. Esto es un histograma y vemos que el histograma
que mejora, etcétera. Ya, quedemos aquí.